Historias que atrapan el espíritu de cada narrador. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentan La sequía. Muizapoc, relatos de la tradición oral de los tepehuanos del sur. Recordemos que los curanderos o chamanes entre los tepehuanos fuman un tabaco silvestre sin ninguna propiedad psicotrópica. El estado de exaltación se alcanza mediante el ayuno y la oración. El humo es el vehículo material para la comunicación con los dioses. Escuchemos. Hace mucho tiempo se secó ahí en Santa María Ocotán. Comenzó a secarse todo. No llovió un año. Pasaron los 2 años y no llovió nada, ni tantito. 3 años que no llovió. Estaba seco. Ya no había agua. La gente estaba triste. Veían para todos lados y no sabían qué hacer. Entonces empezaron a buscar a los curanderos para que preguntaran por qué estaba pasando eso. Los chamanes empezaron a fumar y ayunaron para preguntar por medio del humo. Así les dijeron de allá arriba que se requería pedir. Nada más que tenían que bailar el mitote para que volviera a llover. Así hacían los tepehuanos. Pero ya no había agua en ninguno de los ríos. Ya no había nada. Se murieron los animales domésticos y también los silvestres que hay por allá. Se murieron. Entonces ya nomás iban a la costa a comprar maíz. Había algo de maíz allá en la orilla del mar. Solo que era difícil ir por él, porque no había agua por ningún lado. Tenían que ir despacio. Dicen que había agua en un solo lugar, en Palo Azul, más allá del Cerro de las Papas. Y de ahí hasta por allá lejos, poco antes de ir llegando a Tuxpan, Nayarit, volvía a haber agua. Nada más ahí le daban de beber a la gente que iba a comprar provisiones. En otros parajes no había agua por ningún lado. Y la gente comenzó a tener sed. Otros comenzaron a morirse ahí donde vivían, a duras penas. Algunos grupos empezaron a irse para la costa, donde había agua. Así sucedía, y así los tepehuanos andaban orando en los patios de mitote, andaban baile y baile el mitote. A los 4 años de sequía, estaba de a tiro seco todo. Todavía no había agua. A los 5 años, se nublaba un poco, pero no más eso. Cuando empezó a transcurrir el año, allá al comenzar el siguiente, por fin llovió muy fuerte. Entonces la poca gente que quedaba, la que no se murió ni se fue, ya estaba contenta. Solo que sí se murió mucha gente, y los animales domésticos se puede decir que se acabaron. Entonces, cuando por fin llovió bien, empezaron a haber enfermedades. Llegaron muchas enfermedades y la gente casi se acabó. De a uno quedó por allá en las casas. Era la señal de que las personas hacían maldades y no cumplían con las costumbres. Y entonces así se los comunicaba a nuestro padre para que de esa manera volvieran a cumplir. Primero se secó y luego comenzó a llegar la enfermedad, la viruela. Casi los acabó. Esta dolencia terminó a casi toda la gente. Los pocos que quedaron en las casas, que vivían ahí, eran los que preguntaban: ¿por qué habrá pasado esto? Pero eso era nada más. Les estaban informando los superiores que ya no estaban haciendo igual que antes, que no estaba bien, para que a partir de entonces estuvieran con temor de Dios y anduvieran cumpliendo, porque los de arriba sabían de qué manera vivían los tepehuanos, y nunca sería de otro modo, nunca serían otra clase de gente. Sino que seguirían siendo iguales los que somos tepehuanos, los que hacemos y hacemos de muchas maneras, que bailamos el mitote, que pedimos curación, los que curamos la enfermedad del sueño, los que nos ponemos benditos y muchas cosas. Así es como lo quiere su Padre Celestial, que por eso estableció esta señal para ellos, solo que la gente eligió en pecado.
Casi todos se murieron. Quedaron unos cuantos y poquitos animales. Por eso nos sentimos muy tristes. Lloramos durante muchos días, muchos años. Cuando llovió, otra cosa temible comenzó a venir. Eso que llaman viruela. Luego, cuando todo se acabó, ya no se enfermaron. Andaban sanos los que quedaron. Entonces, a partir de ahí, empezó otra vez a haber más tepehuanos. Poco a poco comenzaron a multiplicarse. Así es como dijeron a los curanderos que preguntaron allá, en el mundo de arriba. Se requiere que sigan cumpliendo, que tengan temor. Así le dijeron a la gente los curanderos, ahí sentados, entre el humo de su tabaco. Desde aquella vez, entonces, comenzó a llover ahí. Ya siempre llovía cada año y pasó la enfermedad. Las personas volvieron a siempre cumplir muy bien con todo, con las costumbres de los tepehuanos, y comenzó a hacerse todo como era en otros tiempos. Pero empezó con unas cuantas personas, porque muchos murieron después de aquella señal que mandaron de arriba. Los que quedaron estaban tristes, porque algunos de los difuntos eran sus parientes y otros sus padres. De diferentes maneras nos llamaban aquellos otros que ya no existían. Pero entonces por fin volvieron a cumplir, a tener temor de Dios, así como les decían los curanderos que los de arriba requerían. Después de eso, así han durado largo tiempo los tepehuanos, cumpliendo con las costumbres, así como les indicaron los superiores. Seguimos cumpliendo, así como nos comentaron los curanderos que aquellos principales decían. Y así será bueno que lo sigamos haciendo para estar bien. Y es que así, allá en su casa de los tepehuanos, habrá lo que ellos quieran. Lo que pidan les darán, porque los de arriba estarán viendo si ellos están así, cumpliendo. Y entonces todo lo que ellos vayan pidiendo les estarán dando, nuestro Padre y nuestra Madre Purísima, porque los escuchan de cerca ellos, que son los principales, los que cuidan a los tepehuanos y les dan aliento para vivir. Entonces, es por eso que los principales les comunicaron a los tepehuanos la seña de manera muy fuerte. Así sucedió, que se secó y les llegó la enfermedad. Ya no había agua, nada más en 2 lugares por ahí donde pasaban para ir por provisiones. Desde por allá traían el maíz. Se sembraba un poco ahí en Palo Azul y le daban un poco a la gente que pasaba para la costa. Así fue precisamente como sucedió eso hace mucho tiempo. Cuando exactamente nadie lo sabe, nomás así se dice. Precisamente así es como dice la gente que platica de los tiempos lejanos, los ancianos. Así pasaron cosas espantosas aquí donde vivimos. Así es como dicen. Y entonces ahora nadie sabe qué pasaría si empezara a hacerse otra vez lo mismo de no cumplir con nuestras costumbres, pues a través de relatos se sabe cómo vivimos, cómo estaba todo aquí donde vivimos los que somos tepehuanos, que vivimos de diferentes maneras con muchas costumbres. Así es precisamente como se sabe, como dicen los que supieron de aquellos tiempos o los que conocen mucho más, que tienen ese don a través del cual los principales les dicen desde allá lo que preguntan con fe, desde arriba donde nos cuidan, que todo el tiempo nos ven así como niños. Así es precisamente como pasó cuando se secó hace mucho tiempo, cuando les dieron la seña o la señal, para que de esta manera la gente tuviera temor y cumpliera. Así fue. Pocas cosas muestran tan claramente la cosmovisión de un pueblo como su tradición oral. La sequía. Muisapoc, relatos de la tradición oral de los tepehuanos del sur. De María Ambrís Domínguez y Eliseo Gurrola García. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.